Y bueno, en lo personal para mí es un gran honor poder estar acompañado con este panel. Son líderes industriales, los cuales personalmente admiro y respeto, por lo cual pues es un gran honor para mí poder estar con ustedes. Y bueno, con el preámbulo que vimos en esta presentación, pues sí, tenemos hoy día las circunstancias que estamos enfrentando de manera global. Los OEMs, las tractoras, comienzan a tomar estrategias de relocalización y buscar hubs competitivos donde puedan tener la manufactura y la garantía de su cadena de valor. México obviamente presenta estas condiciones y sin más preámbulo, pues me gustaría comenzar escuchando la opinión de nuestros invitados. Y la primera pregunta es, ¿cómo puede México fortalecer y maximizar las oportunidades para lograr ser uno de los socios comerciales más grandes de manera global? Para esta opinión tenemos 3 minutos y me gustaría comenzar contigo, Vladimiro. Adelante. Gracias, René. Gracias a México Business Forum por la invitación de poder estar aquí. Es un placer estar con este panel con Jesse, Héctor, Sergio. Creo que a mí me gustaría enfocarme en la parte que tenemos de relación con nuestro socio comercial número 1, es Estados Unidos. El primer cuarto de este año volvemos a ocupar el primer lugar como socios comerciales, con una relación comercial arriba de los 500,000 millones de dólares al año, donde el 82% de lo que produce en México y se exporta va para este mercado. Es un mercado donde tenemos algunas ventajas. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera, donde diariamente cruza más de 1 millón de personas. Entonces, y acabamos de firmar o de modernizar el famoso NAFTA, ahora el famoso USMCA o el TEMEC, que nos da un marco de referencia para poder seguir colaborando. Realmente, como mencionaban al inicio, esta pandemia nos hace pensar a las empresas en la cadena de valor, principalmente en todos aquellos productos que son estratégicos, de cómo tener esa cadena de valor más cerca del mercado. Y entendemos que el mercado más grande el día de hoy es Estados Unidos. Por otro lado, tenemos esa relación Estados Unidos-China. Pues todas estas son ventajas que tenemos como socios comerciales de ese mercado, que tenemos que aprovechar. Sí tenemos que seguir trabajando, tenemos áreas de oportunidad, certeza jurídica, mantener las reglas, seguridad, la parte de poder seguir manteniendo un sector energético que sea competitivo y que sea confiable. Entonces, me gustaría dejar ahí para empezar mi participación, René, si te parece. De acuerdo, Vladimiro, muchas gracias. Ahora me gustaría pasar contigo, Sergio, escuchar tu opinión al respecto. Claro, con mucho gusto. Igualmente me da muchísimo gusto el poder participar en este foro y agradezco la invitación. Yo creo que definitivamente la ubicación geográfica sigue y seguirá representando una gran oportunidad para todos los países que en un momento dado deseen ingresar a nuestro mercado en México, pero sobre todo al mercado de Estados Unidos. Ustedes sabrán que tenemos costos muy competitivos y tenemos una gran calidad de desarrollo humano. Tenemos algo muy interesante que nos está pasando ahorita. La economía de Estados Unidos, a raíz de la política que está siguiendo el presidente Biden, además de los estímulos fiscales y las políticas monetarias, el programa masivo de vacunación, esto representa una gran oportunidad de crecimiento dentro del país de Estados Unidos, que por ende se va a reflejar en nuestro país. México necesita maximizar esta gran oportunidad y ser un pro negocio y buscar no limitar la dependencia del mundo hacia China y que sea un tema de manufactura importantísimo aquí en México. Entonces, la entrada de México en los mercados también de Latinoamérica
de empresas de Estados Unidos o Canadá, México puede jugar un papel de una plataforma muy, muy, muy interesante en ese sentido. Después de varias décadas en que China ha sido el principal fabricante a nivel mundial, hoy por hoy la pandemia, como todos lo sabemos, nos hizo pensar más de 2 veces. Las cadenas de suministro se vieron totalmente afectadas. Y bueno, los problemas de uno son oportunidades de otro. Yo creo que hoy por hoy México tiene una gran oportunidad. Hemos desarrollado un concepto muy interesante con otras empresas, el concepto de Ally Shoring. Y esto hace más sentido hoy por hoy, con las limitantes de viajes y vuelos, donde un empresario se puede desplazar a México de una forma mucho más rápida, donde los productos pueden ser entregados en el mismo día. Para cerrar mi comentario, yo opino que México requiere definir también claramente su política en desarrollo económico. Debe de definir, para mi punto de vista, un desarrollo económico regional, ver cuáles son sus vocaciones, apostarles a la energía limpia, a la movilidad. Y en mi caso, siempre he opinado, ya no se vale, ya no se puede cortar a México bajo el mismo patrón. Aquí dejo mi comentario. Gracias. Pero muchas gracias, Sergio. Gracias, Vladimiro. Realmente se nos pone sobre la mesa esta oportunidad y tenemos que definir bien el rumbo y las estrategias para que no pueda pasar, ¿no? De esta oportunidad que presentamos. De la misma manera, Jesse, ¿cuál sería tu perspectiva en este punto? Yes, thank you, René. Sí, muchas gracias, Inés. Como dije antes, lo voy a hacer en inglés para asegurarme de poder ir a más detalle, pero entendiendo que va a haber interpretación simultánea para los que no puedan escuchar en inglés. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Solo he estado en México 6 meses. Espero que el próximo año ya lo pueda hacer completamente en español, pero sigo aprendiendo. Pero muchas gracias por la oportunidad de participar y ser parte de este panel. Acerca de tu primera pregunta, creo que Vladimiro y Sergio ya compartieron las partes clave, pero creo que hay una gran oportunidad para México y creo que la pandemia reseteó la cadena de suministro local, incluso representa una mayor oportunidad para México, porque si vemos los últimos 20 años, creo que en términos de comercio internacional hay un par de países que dominaban el mercado global. Hablamos de los Estados Unidos, de China, pero debido a la pandemia, creo que muchas empresas, muchos gobiernos están repensando con quién quieren hacer negocios en el futuro y de qué manera quieren hacer negocios en el futuro. Y creo que esa es una gran oportunidad para México. Sí, es que pueden desarrollar los climas de negocios adecuados para los países extranjeros, para realizar negocios con México. Veo un par de oportunidades específicas. La primera es la situación geográfica o demográfica de México. Tenemos una gran población, creo que es la octava economía mundial, y creo que cómo está la población en México es muy interesante. Es una población joven, que le gusta gastar dinero, que quiere invertir en salud o en nueva tecnología. De esa forma pueden hacerlo. Y clave para México es la situación que vemos actualmente en los Estados Unidos. Sergio ya lo mencionó, pero si vemos la cantidad de dinero disponible en los Estados Unidos con programas federales, con apoyo a los hogares, no hay otra forma, sino que haya un efecto que se transmite hacia México. Entonces, no es nada más el país vecino a los Estados Unidos, sino que hay una gran demanda que viene de los Estados Unidos en términos de viaje de productos y también de outsourcing o de fabricación, servicios, etcétera. Creo que ahora es el momento para México para que capturen estas oportunidades, pero creo que hay un par de elementos que tienen que tener bajo control. Primero, la pandemia. México tiene que tener la pandemia bajo control. Actualmente va muy bien, pero nunca se sabe. Entonces, espero que sigan con las vacunaciones, que lo sigan teniendo en control. Invertir
en la recuperación económica, hacer programas específicos para nivelar los gastos en los Estados Unidos. Y el último es crítico, que sea fácil hacer negocios en México y con México, políticamente, económicamente. Tal vez el sector bancario tiene que tener una transformación para que sea más fácil que los extranjeros empiecen empresas. Y creo y en los próximos 10 años va a ser muy bueno para México. Gracias. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, muy interesantes los puntos que mencionas. Y prácticamente estamos viendo que todos estamos poniendo sobre la mesa cómo podemos poder tomar esas oportunidades y fortalecerlas. Y para cerrar esta pregunta, Héctor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, René, y muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar con estas personalidades en esta interesante discusión. Nosotros en Prologis nos dedicamos, somos parte de la cadena de suministros. Mundialmente tenemos tenemos 990 millones de pies en 19 países y en México tenemos 50 millones de pies. Nuestra labor es rentarle espacio a las compañías que quieren hacer negocio en México. Menciono esto no como un comercial, sino como una situación que nos permite estar en contacto con el pipeline de clientes que quieren arrancar operaciones. La mitad de nuestro negocio está en la frontera, en Reynosa, en Ciudad Juárez y en Tijuana, y nosotros hemos visto sorprendentemente desde que comenzó la pandemia y se firmó el USMCA, un incremento importantísimo de empresas queriendo hacer negocio. Todas las empresas en Estados Unidos que les molestaba, les inquietaba el tema del USMCA, que no es ni GE ni Philips, pues les quitaron esa traba y están llegando a México. Y estamos viendo alrededor, René, del 30% de empresas que están viniendo de Asia, buscando el nuevo trend, que es la regionalización del supply chain. Ya no es el ser más eficientes en costos, sino es el no fallar, el no entrar en disrupción. ¿Qué hace falta para que esto continúe? Esto está sucediendo en forma espontánea. Lo acaban de mencionar, nuestra ubicación, nuestra mano de obra hábil y eficiente, nuestra habilidad para hacer negocio con Estados Unidos, eso se está dando en forma natural. Lo que nosotros requerimos es que haya un verdadero respeto al Estado de Derecho, que eso muchas veces en nuestro país queda en entredicho, y que haya consistencia, que las reglas no estén cambiando, que no haya autorizaciones que luego se pongan en cuestionamiento, porque esto definitivamente ahuyenta a los capitales. Yo te diría, con estas dos condiciones, tenemos todas las condiciones para poder ser muy exitosos y para que esto, que es una gallina de los huevos de oro para México, siga creciendo en forma significativa. De acuerdo contigo, Héctor. Creo que el común denominador de los cuatro es una certidumbre para poder seguir promoviendo y seguir manteniendo el crecimiento orgánico que bien mencionan que tenemos a raíz de esta oportunidad de estar cercano a Estados Unidos. Y bueno, una de las características que nos reconocen a nivel global es el valor del capital humano. Y esto también es una garantía que operaciones que ustedes tienen, pues es algo que da esa confianza a la inversión extranjera, al crecimiento de las operaciones. Y como sector privado, esto me lleva a la siguiente pregunta. Como sector privado, ¿qué podemos hacer para poder lograr desarrollando la competitividad del capital humano y crear una igualdad de acceso para el capital mexicano, el capital humano mexicano? Vladimiro, si nos puedes dar tu opinión al respecto. Gracias. Mira, de hecho, creo que lo comentó Jessy, la ventaja que tenemos en la pirámide poblacional en México, el talento humano. Mucha gente no conoce que México es uno de los países de América con más ingenieros egresados per cápita. Nos hemos ganado un lugar en la parte de manufactura, pero hay una gran oportunidad en la parte de diseño de tecnología. Nosotros en GE hace 20 años
decidimos abrir un centro de tecnología en Querétaro. El día de hoy cuenta con 1,500 ingenieros mexicanos que están desarrollando tecnología para la industria de la aviación y la industria de la energía eléctrica. Son jóvenes mexicanos. Entonces, creo que una de las partes es hay que apostar, invertir en ese talento. Si sales a buscar gente con experiencia en desarrollo de tecnología, no la vas a encontrar. Tienes que invertir en ella. Solo no puedes. Crea asociaciones con las universidades, con los centros de desarrollo del gobierno, para que juntos puedan desarrollar ese talento, y la capacidad la tenemos ahí. Y también la parte de manufactura. Tenemos 5 plantas de manufactura. El total, el día de hoy, tenemos más de 5,200 empleados en México, ¿no? Entonces, creo que es un gran capital humano que hay, que podemos tomar mano de esa para esta gran oportunidad que 4 mencionamos, ¿no? Muchas gracias, Vladimiro. Sergio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Coincido 100% con el posicionamiento y comentario de Vladimir. Yo creo que nosotros como sector privado debemos de apostarle 100% al aspecto de educación. Y hay conceptos que se están aplicando en diferentes partes del país, que son los comités de vinculación, donde la universidad y las empresas productivas están conectadas al 100%. Aquí meto un comentario que hice anteriormente referente a las vocaciones. Si definimos las vocaciones a las que le queremos apostar como país, podemos trabajar los programas educativos que debemos de impulsar dentro de las escuelas para poder tener un flujo constante del elemento humano capacitado. Otro tema que veo muy complejo y desafiante todavía aquí en México, el emprendedurismo sigue siendo clave, sin embargo es un reto porque es muy complejo y es muy caro. Se requiere de incentivar este esquema en programas que la misma iniciativa privada pueda participar con las empresas mexicanas, porque para mi gusto es el futuro de México, la pequeña y mediana empresa. La educación 100% va a jugar siempre un papel demasiado fuerte y muy importante. Definir nuestro desarrollo económico en base a regiones y vocaciones, y en base a eso se bajan los sistemas educativos. 2 cosas para terminar ahorita mi comentario. Idioma inglés. Las personas deben de hablar el idioma inglés. Y la otra, que participemos como empresas en el sistema dual. Creo que eso nos llevaría a desarrollar el capital humano. Gracias. Muchas gracias, Sergio. De hecho, es muy, muy cierto lo que comentan tú y Vladimiro. Hay una estadística que me sorprendió mucho, que dice que en los siguientes 5 años, alrededor del 50-56% de los ingenieros en Estados Unidos están por retirarse. Esto abre una gran oportunidad como país. Un gran ejemplo es el Centro de Ingeniería de GE ahí en Querétaro. Tuve la oportunidad de estar ahí con ustedes, Vladimiro, y es sorprendente lo que se está haciendo, no solamente en el tema aeronáutico. Tenemos grandes ejemplos automotrices e industriales en la parte de diseño e ingeniería. Y pues bueno, esto se hacen más oportunidades. Jesse, ¿qué puedes agregar respecto a este tema? Thank you, René. Gracias, René. Sí, escuchando a Vladimiro y a Sergio, creo que va a ser un poquito de repetición lo que voy a decir, pero en Philips siempre nos gusta llamar las capacidades del futuro. Entonces estamos viendo cuando contratamos a la gente, no contratamos a gente por el trabajo que tienen que hacer hoy, sino tienen que estar listos para la transformación que el trabajo va a requerir al futuro. Si vemos a las empresas que realmente afectaron a las industrias como Amazon, que empezaron hace 20 años, Tesla, en la industria automotriz y otras, muchas han dependido mucho de las capacidades de la gente que atraen. Y creo que ese es el mensaje clave de este tema. Y no creo que sea nada más para el sector privado, creo que Sergio lo mencionó. Es para que los PPEs se hagan, para las empresas en México que ofrezcan carreras
no nada más en los negocios tradicionales, sino hacia el futuro. Hablamos de inteligencia artificial, las nubes, que salgan fábricas pequeñas que se manejen remotamente, pero todo eso tiene que tener el apoyo de la educación. Necesitamos que las mejores universidades en México tengan programas dedicados alrededor de la tecnología, de la innovación. Y cuando esté esta combinación, México estará verdaderamente listo para el futuro, porque creo que Vladimiro lo dijo anteriormente. Si vemos cómo está la demografía de México, hay una gran cantidad de jóvenes en México que quieren aprender acerca de nuevas tecnologías y de innovación, que están listos para ir a la universidad. Sí, en México está disponible para ellos y eso es lo que tenemos que hacer. No es nada más para mí como privado, como sector privado. El sector privado tiene que invertir en trabajos alrededor de la tecnología, de la información, inteligencia artificial, machine learning, y al mismo tiempo las universidades tienen que asegurarse de que eduquen a la gente para que estén listos para estos puestos, porque honestamente en México, en algunos casos todavía tenemos problemas para encontrar talento específico acerca de la innovación. En muchos casos dependemos de gente que viene de los Estados Unidos o de Europa, de la India, o que haya apoyo remoto. Entonces hay una gran oportunidad para el sector público y privado para que trabajen juntos. Muchas gracias, Jessie. De acuerdo contigo. Tiene que ser un esfuerzo, ahora sí que de triple hélice, de la parte educativa, el gobierno, el sector privado. Y curiosamente, las opiniones que nos están dando nos llevan y se alinean a esta tercera pregunta que me gustaría comenzar contigo, Héctor. ¿Cómo podemos incrementar que México sea más atractivo? Déjeme parafrasear nuevamente. ¿Cómo podemos hacer que México sea más atractivo para la inversión extranjera en estos tiempos de pospandemia? Gracias, René. Yo pienso que la pandemia, más que venir a cambiar muchas cosas, ha venido a acelerarlas. Y una de las cosas que se está acelerando es el foco que tienen las empresas institucionales en el tema de ESG. Las empresas se están preocupando más por el medio ambiente, las empresas se están preocupando por la sustentabilidad, y un tema muy significativo es el gobierno corporativo. Nosotros en Prologis tenemos alrededor del 10% de nuestros clientes que hoy ya no harían un negocio con una compañía que no tuviese este enfoque. ¿Qué debemos de hacer? Las empresas que no tienen esto en su menú de prioridades necesariamente tienen que incorporarlo. Quien no esté caminando en esa dirección está perdiendo terreno significativo. Particularmente son temas que a nosotros los mexicanos nos cuestan trabajo. Estamos acostumbrados a cortar las esquinas. No tenemos, afortunadamente las nuevas generaciones sí, pero las generaciones más antiguas, este respeto por el medio ambiente es difícil de obtener. Y se tiene que entender que este enfoque en ESG no es un costo. Mucha gente lo ve como un costo y no es un costo, es una inversión. Eventualmente traerá dividendos muy significativos. Tenemos que trabajar en la inclusión. Tenemos que hacer, no nada más decir, sino hacer que las oportunidades para las mujeres sean iguales, idénticas a las oportunidades para los hombres. No que los hombres y las mujeres seamos iguales, no lo somos, pero las oportunidades que debemos de tener deben de ser iguales. Y debemos de ser más incluyentes. En México no discriminamos por raza, pero sí tenemos otros aspectos en los que comúnmente discriminamos. Entonces, creo que estamos en la dirección, no todas las empresas, pero las más importantes sí estamos viendo hacia allá, pero estamos en pañales. Hay todavía mucho por hacer y tenemos que no perder el paso porque la perseverancia es la que nos va a llevar ahí. No se vale comenzar y quedarse en un esfuerzo inicial. Esto llegó para quedarse. Muchas gracias, Héctor. Vladimiro, ¿qué puedes agregar a este punto? Creo que Héctor lo cubrió bastante bien.
Simplemente en la parte de inclusión, como él menciona, necesitamos seguir siendo más inclusivos, no solamente hombres, mujeres, sino cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de inclinación sexual. Ahorita en junio tenemos el mes del orgullo. Los invito a que realmente reflexionemos y promovamos que nuestras empresas son empresas incluyentes. Creo que la parte también tenemos que pensar que el mundo está cambiando muy rápidamente, como lo dijo Héctor, esta pandemia vino a acelerar desarrollos de tecnologías, la parte de digitalización, la parte de los automóviles eléctricos. Eso va a ser una realidad mucho más pronto de lo que pensamos. Pues tenemos que revisar nuestras cadenas de valor, tenemos que revisar nuestros proveedores, sus capacidades, para que ellos vayan adecuándose rápidamente a todas estas nuevas tecnologías. México no puede quedarse fuera de todo este desarrollo tecnológico. Y de hecho, como lo mencionaban, tenemos que estar ahí, tenemos el talento, pero tenemos que empezar a trabajar ya. Muchas gracias, Vladimiro. Y obviamente estamos hablando de oportunidades, fortalezas. Prácticamente estamos haciendo un FODA en 45 minutos de oportunidades que tenemos o de este escenario prácticamente. Y eso me lleva a lo siguiente: ¿cuáles son las debilidades? Como país, ¿cuáles son las debilidades que tenemos que poner sobre la mesa? No nada más para señalar, sino para poder trabajar en ellas, para poder llegar a ser ese líder de manufactura del cual estamos hablando. Sergio, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que en principio ya se mencionaba hace rato. Las señales que como país estamos enviando al resto del mundo deben de ser las correctas. Hoy por hoy a veces nos preocupa ciertas decisiones y aunque no se crea, lo capta la inversión internacional. Acuérdense que estamos compitiendo contra el mundo. Entonces hay otros países, perdón, el chícharo, una disculpa. Hay otros países que presentan grandes oportunidades. Hoy por hoy nosotros debemos de trabajar fuertemente en retención de las actuales inversiones, cuidar lo que tenemos, hacer crecer lo que tenemos y luego definitivamente ser muy susceptibles a la atracción de la inversión. Tenemos deficiencias en infraestructura, suministro de energía, agua, carreteras, cruces fronterizos eficientes e inteligentes. Tenemos que trabajar mucho en la conectividad y definitivamente debemos de minimizar el aspecto de la inseguridad. Cuando sumamos todos este tipo de factores, creo que como país vamos a seguir siendo extraordinariamente atractivos. Muchas gracias, Sergio. Jesse, ¿cuáles son las debilidades que te gustaría mencionar o señalar para trabajar en ellas y que México pueda ser ese hub en excelencia en manufactura? Yeah, I think we can split Creo it que into podemos dividirlo en dos elementos. El primero es volver a México un ambiente que sea amigable de negocios desde un punto de vista político y económico. Significa que haya un desarrollo de políticas amistosas para atraer a inversiones extranjeras, que haya una política estable monetaria, por ejemplo, el tipo de cambio del peso que es estable, y creo que se mencionó antes, tener una estructura y consistencia en las reglas y cómo hacer negocios en México. La segunda parte está más relacionada a lo que ya discutimos. La pandemia enfatizó algunas cosas, especialmente en la manufactura. Por ejemplo, las reuniones en persona, por ejemplo, que fueron reemplazadas por llamadas virtuales. Los clientes tuvieron que adaptarse de la noche a la mañana y creo que esa es una tendencia que está aquí para quedarse, y no solo en trabajos de oficina, sino relacionados con manufactura. Creo que para que México sea un hub de manufactura en Latinoamérica, pero también del mundo, para mí se trata de crear un ecosistema que esté listo para el futuro, y creo que eso realmente va a activar las ventajas competitivas en Latinoamérica, pero también a través del mundo. Y para mí eso significa que haya nuevas fábricas, fabricantes pequeños con ayuda de la nube,
los fabricantes que puedan reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado, que se vuelven centros de servicios. No solo es de producción, sino de servicios, como un centro de ingresos. Y es muy importante, el elemento final es la planeación adaptativa. Las empresas siempre están ocupadas, pero ahora con todos los cambios debido a la pandemia, los cambios en la cadena de suministro global, las fábricas tienen que adaptarse más para reaccionar a las demandas cambiantes a través del mundo. Y si juntos invertimos en esto, México tiene todo para ser muy exitoso como un hub de manufactura global. Gracias, Jesse. Héctor, ¿qué debilidades o oportunidades podrías poner sobre la mesa para poder llegar a ser ese hub de manufactura? Mira, una muy importante que estamos enfrentando, y Sergio lo planteaba, es la falta de infraestructura eléctrica. Hoy por hoy tenemos situaciones donde hay parques industriales totalmente terminados, con inquilinos, con naves en place, y que están teniendo que funcionar con plantas de emergencia que generan contaminación, que generan ruido, que son totalmente adversas a lo que platicábamos en el anterior segmento. Entonces, definitivamente no hay, por un lado, nos estamos topando con una carencia de inversión de parte de CFEA, y también nos estamos topando con una adversidad para que el sector privado pueda participar también en esto. Creo que si me preguntas, para tratar de ser muy directo, este es el punto más frágil que tiene desde este lado. O sea, no puedes pensar en que se establezcan industrias si empieza a correr la voz de que el tema de la infraestructura eléctrica no va a poder ser resuelto. O sea, hay energías limpias, hay energías alternas, pero se debe encontrar el mecanismo para hacerlas accesibles y para que las compañías realmente las puedan usar. Muchas gracias, Héctor. Realmente la parte de cuestión energética es algo que pues todavía tenemos que seguir desarrollando y trabajando. Y bueno, Vladimiro, nos gustaría poder escuchar tu punto de vista en esta parte, en cómo podemos identificar o qué debilidades identificas. Gracias, René. No me gustaría ser repetitivo. Creo que todos los anteriores participantes lo han mencionado, la parte de generar ese ambiente de poder atraer inversiones, la parte de energía es muy importante, lo mencionaba yo al principio de mi participación. Y creo que para un punto que creo que no ha sido discutido es la parte de buscar dentro de la cadena de valor qué es lo que nos falta. En muchos de nuestros procesos, si vemos la parte cuántas veces cruza la frontera, porque a veces hay procesos que no tenemos dentro de México. Entonces, tampoco podemos tener todo. Creo que también hay que entender, y creo que Sergio lo mencionó, tenemos que seleccionar cuáles son los segmentos donde queremos volvernos expertos y desarrollar esta cadena de valor y buscar dentro de esa cadena de valor qué eslabones faltan y tratar de atraer esas inversiones a México para tener un flujo más eficiente. De acuerdo contigo, Vladimiro. Creo que la parte del desarrollo de proveedores nacionales sigue siendo un tema, sigue siendo una gran oportunidad, y a la hora que estemos entendiendo esos retos de la proveeduría local, pues nos va a ayudar a poder atraer inversiones estratégicas para complementar nuestro ecosistema. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas que nos hacen por parte del público, de nuestra audiencia, lo cual me gustaría pues dejarla abierta, quien guste contestar. Tenemos la primera pregunta de Marcos Pascual de Anafarmex. Dice: felicitaciones a los ponentes en este panel. Mi pregunta es: sabemos que la vacuna será anual, por tal caso un factor económico indispensable año con año. ¿Cómo aseguramos que la industria farmacéutica nacional crezca con esta oferta de cobertura interna? ¿Quién le gustaría contestar esta pregunta? Yo no soy ningún experto en cuestión de vacuna, pero yo creo que como industria hemos expresado un gran interés por obtener la vacuna para nuestra gente.
El problema es que no se puede importar. Entonces se tiene que trabajar con el gobierno federal para poder importar. Yo creo que ustedes vieron ayer en los periódicos la iniciativa que se desarrolló, sí, con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de Estados Unidos, donde en el Chaparral, en un recinto fiscalizado, se vacunaron alrededor de 10,000 personas. Entonces, ese esquema se tiene y se debe de replicar, pero para evitar esa situación, yo creo que México debe de permitir rápidamente la importación de las vacunas al sector empresarial. Yo creo que podemos asumir nosotros esa responsabilidad bastante bien, ¿no? Ahí dejo mi comentario. Uno de los retos actualmente con la COVID es que todas las vacunas solo están aprobadas con uso emergente, de emergencia, y mientras solo estén aprobadas así, es imposible para que el sector privado las importe o las utilice para sus empleados o así. Lo que espero, y ya lo hemos visto en los Estados Unidos con Moderna, Pfizer, que ya ya están solicitando la aprobación final en la FDA. Esperamos que pueda seguir esta aprobación para que a finales de este año o el próximo el sector privado empiece a participar en la importación de las vacunas. Y también las clínicas privadas como el Chopo y los otros, la cadena de hospitales puedan empezar a participar también. Entonces creo que en el futuro la disponibilidad de las vacunas va a ser más fácil porque las compañías, el sector de salud privado y el gobierno pueden trabajar juntos para que estén disponibles. Muchas gracias, Jessy. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué países y o sectores tomarán mayor ventaja de las oportunidades que existen en México en el tema de nearshoring? China y Corea. Lo que nosotros estamos viendo es un flujo muy importante, particularmente en el mercado de Tijuana, que es donde tienen la puerta de entrada de compañías de esta naturaleza. Son compañías con las que hay que, no es el mismo trato que las compañías americanas. Hay compañías asiáticas que están acostumbrados a tener operaciones globales, y lo que nosotros estamos observando es que están llegando compañías asiáticas que por primera vez están saliendo de su país, y es diferente la forma de atender las necesidades de cada uno. Ahí hay un reto significativo, pero hay una oportunidad muy grande. ¿Alguien más que quiera agregar a esta pregunta? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué cambios en materia de regulación son necesarios para promover prácticas de nearshoring? Creo que por ahí comentaron algunas. No sé si quieran agregar algo. Tal vez Vladimir o Jessy. Yeah, I think what we mentioned Sí, before. lo que decíamos antes, para mí lo más importante es la consistencia en las reglas. No, he escuchado historias acerca de empresas que querían empezar una fábrica y empezaron a construir y de repente cambiaban las reglas. Eso no está bien porque entonces no motiva a las otras empresas para tomar el riesgo de invertir en México, porque se dan cuenta que las reglas del juego pueden cambiar. Creo que el gobierno tiene que comprometerse a mantener las reglas para invertir y construir las fábricas y que sea estable en un periodo de 5 o 10 años. Y por mi lado, René, solamente te agregaría que también pensar que debemos de invertir en la parte de desarrollo de tecnología, no solamente buscar atraer productos, manufacturarlos en México, sino también poder desarrollar esa parte, esa tecnología aquí en México. De acuerdo contigo, Vladimir. De hecho, quiero agregar estos dos puntos de qué tiene que hacer para garantizar el nearshoring y qué oportunidades de país y qué países tienen también esta oportunidad. Al menos desde la parte aeroespacial, pues los mayores competidores de México es Asia-Pacífico, Marruecos y Europa del Este. Y son regiones que están dando esa certeza, esa certidumbre que mencionas, Jessy, y esa inversión, Vladimir. Los gobiernos están invirtiendo muy fuerte en la parte de tecnología y al menos en la parte aeronáutica o aeroespacial. Ellos son nuestros mayores competidores
y pues México tiene que hacer algo al respecto para poder, materializar estas oportunidades que tenemos. Tenemos otra pregunta, Omar Domínguez de Genpact. Dice, felicidades a los panelistas, muy valiosas participaciones. Mi pregunta es para Jessie. ¿Qué recomendaciones puedes compartirnos acerca de la transformación digital de Philips? Esa es una gran pregunta y también es mi reto más grande. Y creo que Vladimiro va a pasar lo mismo en General Electric. Creo que todas las empresas actualmente hablan acerca de la transformación digital, pero creo que para 80% de los líderes de la empresa realmente no saben qué significa. Y creo que esa fue una lucha que tuvimos mucho tiempo en Philips. Hablábamos de, ok, vamos de productos a soluciones, estamos digitalizando la salud y en muchos casos no siempre era muy práctico. Entonces, lo que hemos invertido estos años, pero especialmente en México, es capacitar a la gente de qué significa realmente esta transformación y cómo pueden aportar, porque si no se queda como un concepto en un PowerPoint y si quieren que las cosas sean reales, tienen que asegurarse que toda la gente en su organización sepa qué significa digital. Pero para hacerlo más práctico, en Philips tenemos esencialmente dos tipos de negocios. Tenemos el grupo de bienes de consumo, las rasuradoras, cepillos eléctricos y demás, y tenemos nuestro negocio de cuidado de la salud. En el de salud o de consumibles era muy fácil porque ahí es donde se quedaba la venta tradicional, se cambió a Amazon, a Liverpool y demás. Y también hay un gran grupo de talento. Hay muchos jóvenes que saben acerca de redes sociales, de hacer búsquedas en línea. Y eso salió muy bien. El año pasado, de hecho, la pandemia fue un catalizador para acelerarlo. El año pasado creo que las ventas en canales digitales se duplicaron comparados con el año pasado, pero el reto es más acerca del dominio del cuidado de la salud. La transformación digital es acerca de informatics. Esto para mucha gente es un tema nuevo, especialmente en cuidado de la salud. Creo que esta industria por naturaleza es muy tradicional. Entonces, desgraciadamente los clientes no se acercan a nosotros para pedirnos ayuda con su transformación digital, porque también tienen problemas para entender lo que es. Entonces, tenemos que dedicarnos en transformar el cuidado de la salud acerca de que sea más digital. Les puedo dar un ejemplo. Ayer, mi hijo necesitó una cirugía menor. Fuimos a un hospital en Polanco, aquí en la Ciudad de México, y tuvimos que llenar 15 páginas, un documento de 15 páginas. Después de que las completé, fuimos a la sala de espera y una enfermera nos hizo las mismas preguntas y tomaron las mismas notas. Para mí, ese fue el ejemplo perfecto de cómo el ambiente de la salud puede ser digital. Se pueden compartir las cosas entre departamentos para que el proceso de admisión en un hospital pueda ser más sencillo. Pero regresando a mi punto inicial, se trata de educar a la gente en su organización para que puedan educar a los clientes. De otra forma, el proceso será súper lento. Muchísimas gracias, Jessie. Y pues bueno, ya el tiempo se nos vino encima.